junté con mi pareja en el año 2018, poco a poco fui conociendo a su familia. Él aún tenía a su abuela materna. No era mala, pero al principio me daba un poco de miedo. Se veía muy misteriosa, pero con el tiempo la fui conociendo y era una buena señora, solo que tenía un hijo muy abusivo con ella. Le agarraba sus cosas, se le perdía el dinero y todos sabían que él era el causante. Además duraba días sin llegar a la casa y eso preocupaba a la abuela. Hasta que un día, muy enojada por un dinero que se le perdió de sus medicinas, le dijo que muy pronto se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. La verdad, yo miré que su rostro se le transformó en ese momento por la ira y sentí un frío indescriptible. Pero a Rubén, que así se llamaba el hijo, sus amenazas no le importaban y siguió igual. Un mal día le diagnosticaron cáncer en la garganta debido a que fumaba mucho y desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas, como si rondara la muerte en ese lugar, porque en las noches se escuchaban ruidos y lamentos muy tenebrosos. A mí me despertaban y se lo decía a mi esposo, pero él pensaba que era la abuela quien se quejaba por su enfermedad. Pero cuando íbamos a su recámara la encontrábamos bien dormida. Elena, que así se llamaba, cuando estuvo en su etapa terminal adelgazó mucho, ya no se reconocía y así se veía más escalofriante. No veía ni hablaba, no se identificaba por la voz y respondía con puras señas. Yo la observaba de lejos con miedo y ternura. Le dije a mi pareja que en la mirada se le veía la muerte. Al siguiente día, un 28 de mayo, tuve un receso en mi trabajo de 2 horas y fui a verla. Tenía un mal presentimiento, aunque la tratábamos bien, no quería que se fuera con algún recelo hacia nosotros. Al estar con ella le pregunté que cómo seguía y me respondió con señas que estaba bien. Luego me hizo otra seña para que le diera un abrazo. Me acerqué y al abrazarla mi cuerpo se estremeció cuando me dijo en el oído que su hora había llegado, con una voz muy fría. Mi escalofrío fue porque si no hablaba entonces ¿quién me había dicho eso? Aún así le pregunté que si se sentía conforme conmigo y me dijo que sí con la cabeza. Después salí llorando. No me sentía culpable de nada, al contrario, nosotros la atendimos bien desde que enfermó. Luego me duché y volví al trabajo. Como a las 8 de la noche me llamó mi esposo y me dice que su abuela había fallecido. Me sentí terrible y pedí permiso para salir temprano, ya que cerraban a las 9 de la noche. Cuando llegué estaban todos, menos su hijo, que ni cuenta se había dado de que estaba muerta. Pero desde que entré sentí el ambiente muy raro. Hasta el olor del tabaco que ella fumaba se podía sentir, como si anduviera allí caminando. Les di el pésame, estuve un rato con ellos y después me fui a descansar. Al otro día cuando me levanté, doña Elena estaba en su ataúd. Había pocas personas, entonces mi suegra me pidió que le planchara una blusa y entré justamente en la habitación de la difunta. Y adentro vi una vela grande encendida y a un lado un vaso con agua. Cuando estaba planchando sentí una presencia detrás de mí y me quedé quieta. Luego con una voz autoritaria le dije: «Sé que es usted, doña Elena». Antes de que se fuera le pregunté que si estaba bien conmigo y me dijo que sí. Así que no venga a asustarme ahora, yo no le hice nada. En eso, al momento el vaso con el agua explotó de la nada. Yo salí despavorida de allí y no volví a entrar a ese cuarto. Después en el mismo velorio sucedieron muchas cosas. Cuando le estaban rezando se cayó una cortina, se apagó el velón y el que estaba rezando se equivocaba a cada rato. Parecía olvidar los rezos. De verdad era un caos. Hasta que por fin la sepultamos. Pero ahí no quedó todo, porque una noche soñé con ella y me dijo en mi sueño que no se sentía bien. Estaba inconforme con alguien, pero que no le tuviera miedo. A mí no me haría nada malo. Pronto llegaría aquel por quien había regresado. Y en efecto, a los días llegó su hijo, y al enterarse de su muerte, se apoderó de todo lo que tenía. También de la casa, quedándose en el cuarto donde ella dormía. Luego los ruidos empezaron a escucharse de nuevo, pero más tenebrosos. Yo ya me quería ir de ahí, pero una noche unos gritos de Rubén nos despertaron. Cuando fuimos a ver por qué gritaba, lo hallamos en el suelo y nos dijo que una mano cadavérica lo había tirado de la cama y vio a su mamá con un rostro muy tenebroso. Estaba muy asustado, tembloroso,
Después empezó a adelgazar. De ser muy gordo, se puso muy flaco y ojeroso. No sabíamos qué tenía, hasta que en otra noche de repente volvimos a oír sus gritos y escuchamos que salía como loco dando un portazo. Quién sabe qué fue lo que vería para salir así, pero desde entonces no ha vuelto a la casa. Tal vez perdió la razón del miedo. Hace un año mi pareja sintió que al dormir le pasaron la mano por la cabeza. Despertó y vio que era ella. No se asustó, porque para él fue como una caricia de ella. Pero una noche que yo estaba trabajando, un viernes 14 de este año 2021, volví a sentir algo, pero esta vez más fuerte. Si eran las 3 a.m. y él entre sueños escuchó que tocaban la puerta. Momentos después, al querer abrir, se acordó que una vez le dije que escuchara lo que escuchara, se quedara acostado y no hiciera caso. Entonces se volvió a acostar sin abrirla. Pero después sintió que arrastraron su cama muy fuerte y al voltear a ver quién era, vio una sombra parada cerca de su cama igualita a su abuela. Dio un grito tan fuerte que hasta despertó al abuelo asustándolo también. Cuando llegué en la mañana, temprano limpié su habitación con agua bendita y hablé con la abuela diciéndole que quien le había hecho daño ya no estaba. Desde entonces ya no se apareció. Nos dimos cuenta que era ella y precisamente hoy 28 de mayo cumple 2 años de su muerte. Solo regresó porque debía arreglar un pendiente, el que le había dejado con su hijo, quien desde aquel día que salió aterrado ya no regresó. Tal vez se lo llevó por haber sido un malcriado con ella. Estaba feliz y no era para menos. La Navidad estaba por llegar y creo no solo yo lo era. Imagino que la mayoría de los niños de mi edad lo estaban, puesto que sabían llegaría Santa Claus con alguno de sus regalos favoritos, así como yo esperaba los míos. Le había pedido en mi carta una muñeca que me gustó desde que la vi, pero mi felicidad era doble, ya que en esos días nos visitaría una tía hermana de mi madre, a la cual yo quería mucho. Siempre era linda conmigo, me gustaba tanto que nos visitara. Cada vez que venía con nosotros me traía muchos regalos y me contaba cuentos llenos de suspenso y misterio, de esos que dan mucho miedo. Ella era un tanto misteriosa. Vivía en un pueblo cerca de Veracruz, en donde se dice que son los meros brujos. Pasaron los días y mis padres en casa hacían los preparativos para recibir la Navidad. Una exquisita cena y bebidas para algunos familiares invitados. El árbol navideño ya estaba repleto de regalos y supuse que entre ellos estaba mi ansiada muñeca. Deseaba pasar los días rápido para recibirla y poder abrazarla. En eso mis pensamientos fueron interrumpidos por unos toquidos. Cuando mi mamá abrió la puerta, vi que era mi tía que recién había llegado. Venía cargada de regalos. Los metió y después salió de nuevo y regresó con 4 enormes gatos, entre ellos uno negro. Mi madre cuando los vio quiso objetar, pero ella se adelantó diciendo que no causarían ningún problema. Los tenía bien dominados. Eran muy obedientes con su ama. Mamá ya no dijo más, solo miró a los gatos y la llevó a la que sería su habitación. Cuando mi papá llegó, miré que el abrazo que le dio no era normal, lo estrujó de más, como si lo deseara más que a un cuñado. Pero creo que nada más yo fui quien lo notó. Mamá estaba en sus quehaceres y no se había percatado de ello. Llegó la Nochebuena, pero ninguno de los invitados parecía disfrutarla. Solamente mi tía, quien era la encargada de hacer todo el teje y maneje de la Navidad. El ambiente se sentía extraño, parecía como si entidades malignas anduvieran rodando entre nosotros. En punto de las 12 de la noche, todos se fueron extrañamente. Entonces aprovechó un momento y propuso entregar los regalos. Ella fue la primera en entregarnos lo que nos había traído de su pueblo. Al destapar lo que me dio, con asombro miré que se trataba de la muñeca que le había encargado a Santa Claus. Cosa increíble, porque yo solamente se lo había dicho a mis padres. No había razón para que ella supiera que deseaba esa muñeca, pero estaba tan feliz de tenerla en mis brazos
que mi incertidumbre desapareció inmediatamente. Mis padres fueron los siguientes en recibir el regalo por manos de ella, y al destaparlo sacaron unas exquisitas fragancias. Eran unos perfumes muy caros. Pero fue extraño que los gatos, cuando miraron los perfumes, comenzaron a maullar escalofriantemente, mientras que los perros ladraban al escuchar sus maullidos. Pero la tía con un solo grito hizo callar a los aterrorizados gatos en el acto. ¡Cállense, malditos gatos! Luego los encerró en su habitación. Todos queríamos preguntar algo al respecto, pero ella se adelantó como siempre, proponiendo destapar todos los regalos. Mis papás me dieron ropa y una muñeca que no era la que yo quería, pero no me importó, porque mi tía me había regalado la que siempre había deseado. Ella, como queriendo y no, tomó los perfumes que les dio a mis padres diciéndoles que olían rico, y entre bromas les empezó a rociar de ellos en sus cuerpos. Yo noté una leve reacción en ellos. No sabía qué, pero algo les había sucedido al momento de oler la fragancia que mi tía les había echado. Era como si de repente se hubiesen quedado paralizados, o como si no fueran ellos. Momentos después todo volvió a la normalidad. Desde ese día, todo en mi casa se tornó muy raro. Para empezar, mis padres casi no hablaban. Eran como unos extraños. La única que se escuchaba hablar era mi tía, pero solo para darles órdenes a los gatos, que cada día se apoderaban más de la casa. Por otro lado, yo no quería dejar de jugar con mi muñeca. Era mucho mi atracción hacia ella. Tanto que ya no me preocupaba si mis padres estaban molestos o si no preguntaban por mí. Cierto día quise entrar a la habitación de mis padres. Quería preguntarles algo, pero los gatos no me dejaron hacerlo, porque al querer abrir la puerta, trataron de atacarme. Corrí gritando hacia el dormitorio de mi tía, y al entrar en ella mis ojos se llenaron de miedo de mirar lo que había dentro. Frente a mí estaba un altar muy escalofriante. Mi tía adoraba a Satanás. En él había imágenes demoníacas. Creo se dedicaba a la brujería, porque también tenía libros antiguos de hechicería. Afortunadamente ella no estaba, y salió huyendo antes de que llegara y se diera cuenta que la había descubierto. Cuando los gatos me vieron salir, corrieron tras de mí persiguiéndome, tirando zarpazos con sus garras a mis espaldas. Pero con ellas solo alcanzaron a desprender una pierna de mi muñeca, para después destrozarla con sus filosos colmillos. Ya que estuve dentro de mi habitación, noté que mi muñeca no traía una pierna, y pude ver que por el hoyo le salía algo raro, y al meter mi mano dentro de la muñeca, saqué unas fotos de mis padres y mías. Las de ellos estaban enredadas con partes de sus ropas y cabellos, entrelazados con una foto de gato, mientras que la mía tenía parte de mi pelo enredado en el cabello de la muñeca, entre otras cosas hechas con magia negra. No sabía qué hacer. A mis 12 años era difícil de entender esas cosas. Solo comprendí del por qué era tanta mi atracción hacia aquella maldita muñeca. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue separar las fotos con lo que tenía unido. Tomé una vasija donde mi madre prendía velas cuando no había luz y quemé la muñeca junto con las fotos, esperando con eso romper el hechizo que nos había hecho la bruja de mi tía. No sabía qué les estaba haciendo a mis padres, porque ya ni siquiera los veía salir de su cuarto. Solo veía entrar a mi tía en él. Quién sabe qué les estaba haciendo. Pero tan solo en unos días de estar en casa, ya se había apoderado totalmente de ella. Por mí ni se preocupaba, pensando que la muñeca me tenía dominada, sin saber que ya la había descubierto y que la muñeca estaba quemada. Un día, por un descuido de ella, al entrar con mis papás dejó la puerta abierta. Los gatos estaban a su lado. Entonces sigilosamente pude asomarme. Miré que tomaba los perfumes que le había regalado a mis padres en Navidad y les rociaba un poco en sus cuerpos a cada uno de ellos. Pero también con horror vi que parte de mis padres ya no eran humanos. Se estaban convirtiendo en gatos. La fragancia era una pócima para transformarlos en meninos. De pronto pareció darse cuenta que le estaba espiando,
porque volteó hacia donde yo estaba oculta. Pero pude entrar a mi habitación sin hacer ruido, y cuando salió yo ya estaba dentro de ella encerrada. Por un milagro y gracias a Dios, no me descubrió ni sus guardianes los gatos. Era muy extraño, pero los gatos la obedecían fielmente, como si le entendieran, obedeciendo cada una de sus órdenes al pie de la letra, y uno de sus mandatos era cuidarme para que yo no pudiera entrar con mis padres. Solamente podía salir a la cocina por mis alimentos o para ir al baño. En un descuido de ellos, tomé una lata de su comida, ocultándola entre mis ropas. Los gatos no se percataron, porque en ese momento su ama y señora les había servido de tragar y devoraban su comida muy hambrientos. Entré a mi habitación y ya no salí. Tenía miedo de que fueran a descubrir mis planes. No sabía si mi loco pensamiento funcionaría, pero debía hacer algo por mis queridos padres, o la perversa bruja de mi tía se saldría con la suya. Pero para eso debía ser muy cuidadosa, o también yo terminaría convertida en gata, y eso mi Dios no lo podía permitir. Esa noche fue la más terrorífica, porque se escuchaban ruidos en toda la casa, debido a que mi tía cerraba algún pacto con el maligno en su habitación. Imaginé que era por la ayuda que recibía para convertir a mis padres en gatos. A la mañana siguiente, oí que entró a la habitación de mis padres. También escuché una carcajada de ella y decirles: No quisiste ser mío como hombre, ahora lo serás como animal, y de esta nadie te salva. Después le dijo a mi mamá: Y tú, perra, esto te mereces por haberte atravesado en mi camino y robarme lo que me pertenecía. Seguirás siendo de él, pero como gata, no como mujer, y me servirás por el resto de tus días. Después salió emitiendo una risa siniestra, para después ordenarle a sus gatos que no me dejaran salir de mi habitación mientras ella regresaba. Por la rendija miré a los 4 felinos al acecho, pendientes de mí para que no saliera. Había llegado la hora de llevar a cabo mi plan, era ahora o nunca. Destapé la lata de comida para gatos y la coloqué donde quedara frente a ellos. Después abrí lentamente la puerta, quedando yo atrás de ella. Aquellos gatos estaban hambriados y cuando vieron la comida se abalanzaron sobre ella. Cuando entraron, rápidamente salí cerrando la puerta dejándolos encerrados. Luego me dirigí a la habitación de mis padres y sentí mucha tristeza de ver en lo que se estaban convirtiendo. Ellos estaban dominados por algún hechizo de mi tía y no se podían mover, solo me miraban tristemente. No había tiempo que perder. Tomé sus perfumes, los destapé virtiendo un poco de ellos en un frasco de agua bendita que mi madre tenía. Después los agité fuertemente para que las 3 pócimas se revolvieran bien. Enseguida me dirigí al cuarto de mi tía, tomando un poco de su pelo que había en un cepillo. Agarré una foto y una pañoleta de ella. Miré que uno de los libros de brujería estaba abierto en una página y me aprendí unas palabras que había en él para luego irme a mi recámara. Al abrir la puerta, los gatos salieron precipitadamente, lo que me dio tiempo para entrar sin que me hicieran daño, llevando todo lo necesario conmigo. Solo restaba preparar todo y esperar a que funcionara. Preparé todo, a como dictaba mi conciencia, unté cabello, foto y los amarré con su pañoleta, rociándolos con la poción que preparé con los perfumes de mis padres y el agua bendita, diciendo las palabras que había memorizado del libro brujo. Minutos después escuché que entraba mi tía, pero caminaba raro, como si estuviese ebria. Lo que hice sí le había afectado. Entonces oí que se dirigía a mi habitación trastabillando y de repente entró abruptamente con 2 gatos a cada lado de ella, como protegiéndola. Yo estaba preparada y al momento que entró encendí su foto y la arrojé al piso. Los gatos trataron de lanzarse sobre mí, pero rápidamente les arrojé todo el contenido de la poción que había preparado, alcanzándolos a todos, juntos con mi tía. Yo no dejaba de pronunciar las palabras que me había aprendido de memoria,
Quizás eso paralizó a los meninos, pero mi tía cayó al piso revolcándose de dolor e increíblemente comenzó a transformarse en gato. No supe cómo lo hice, pero había invertido el encantamiento. Tal vez fue por lo que dicen, que si hacen brujería se regresa doble. Los gatos, al mirar que su verdugo se había convertido en una como ellos, se abalanzaron sobre ella y furiosos la destrozaron con sus garras y fauces hasta dejarla completamente muerta. Después sucedió otra cosa inusual, tan increíble que hasta me quitó el aliento. Los 4 gatos se empezaron a transformar en humanos hasta quedar convertidos en 2 hombres y 2 mujeres, los cuales eran pareja en su forma humana. Al morir la bruja quien los tenía así, se había roto el hechizo y volvieron a su forma normal. Entonces recordé a mis padres y corrí a su habitación. Mis ojos se llenaron de alegría cuando miré que eran ellos. Sus facciones de gato también habían desaparecido. Ellos ni las otras personas recordaban nada desde que mi tía les había rociado de los perfumes. Comprendieron todo cuando yo se los expliqué. Convertí en gatos a quien rechazaba ser su amante y mi padre fue uno de ellos. Por eso quiso hacerles daño. Esto fue una cosa increíble y aterradora, la que viví en esa Navidad. Gracias a Dios todo esto terminó cuando una de sus brujerías le cobró caro a mi tía. Así es el maligno, siempre cobra caro los favores que le piden. Hay cosas tan incomprensibles que no se pueden entender, ya que vienen de otros planos. Y siempre nos preguntaremos de cómo, del por qué suceden, debido a que no lo entendemos. En lo paranormal, nadie estamos exentos a que nos sucedan, incluso niños ni animales. De hecho, ellos son más susceptibles a presenciar cosas de otro mundo. Lo que voy a contar le sucedió a una amiga de nombre Gloria. La mayoría o casi todos tenemos una infancia que no podemos olvidar cuando se es feliz, pero en ocasiones pasan cosas malas y empañan esa felicidad dejando marcada nuestra vida por siempre. Nosotros en aquellos tiempos éramos un grupo de muchachitos y por lo regular nos reuníamos en mi casa después de salir de clases. El pretexto era la tarea, pero en realidad nos gustaba pasar el mayor tiempo juntos. También aprovechábamos para contar nuestras cosas o simplemente jugar algo. Siempre había que contar entre nosotros. Desde niñas íbamos a la misma escuela y hoy a la fecha, ya de mujer, recuerdo claramente lo que sucedió ese entonces. Esta historia que les voy a compartir le pasó a una de mis mejores amigas y marcó su vida por siempre. Pasó cuando apenas teníamos entre 12 y 13 años. Mi amiga conoció a un muchacho en la escuela, el cual decía estar enamorado de ella. Aunque siempre fue correcto y respetuoso con ella, mi amiga nunca lo tomó como enamorado, ya que con tan poca edad no pensaba mucho en esas cosas. Aquel chico hacía de todo para que lo aceptara como su novio. Le llevaba flores, chocolates y regalos, debido a que dependía de una buena familia, pero ella le decía que no tenía la edad para una relación. Así pasó el tiempo y todo sucedía de forma normal, hasta que el muchacho intempestivamente enfermó de leucemia y dejó de ir a la escuela. Nosotras, al notar su ausencia, empezamos a preguntar por él y fue la maestra quien nos dio la desagradable noticia. Aunque mi amiga Gloria no lo había aceptado como su novio, éramos sus amigas y fuimos a visitarlo un día. Al estar con él en su casa, le dijo a Gloria que si en vida lo había rechazado, después de muerto sería de él, aunque no quisiera, y eso nadie podría evitarlo. Mi amiga y yo nos volteamos a ver un tanto asustadas, ya que lo dijo en su lecho de muerte, como un juramento. Pasó una semana en lo que mi amiga no podía sacar de su cabeza lo que el chico le dijo, y recordarlo le causaba escalofríos. No podía creer que siendo un mocoso estuviera tan obsesionado de ella. Sin embargo, de aquel muchacho agraciado con tan buen sentido del humor ya no quedaba nada. Era de entenderse, su enfermedad lo estaba consumiendo hasta que irremediablemente llegó su muerte. Mi amiga Gloria dijo que en el momento que murió sintió como si un viento agitara su cabello y aseguró que ese suceso estaba relacionado con él porque sintió su presencia y hasta escuchó un susurro escalofriante decir su nombre. Gloria, serás mía.
nosotros pensamos que estaba nerviosa por lo sucedido y solo había sido producto de su imaginación. En nuestro grupo de amiguitos, a pesar de nuestra corta edad, éramos muy unidos y su muerte nos afectó como no se dan una idea, y más a Gloria. Pero así es la vida y debíamos seguir, siempre recordando a nuestro amigo, un chico que era muy creativo y siempre solía tener un buen chiste y un gran sentido del humor. Luego de un corto tiempo, mi amiga empezó a comportarse muy extraña. Según ella, decía que tenía sueños demasiado raros y amanecía muy cansada, con pocas ganas de levantarse para ir a la escuela. Soñaba que nuestro amigo salía de ultratumba para llevársela, como se lo había dicho antes de morir, y despertaba asustada. Muy seguido soñaba eso, ya sus noches eran intranquilas y no deseaba llegar la hora de dormir, no quería tener la misma pesadilla. Nunca había pasado por algo así, decía que al principio fue en sus sueños, pero ya después era en la realidad. Me contaba que al acostarse, ya cuando estaba casi por dormir, empezaba a sentir un peso sobre ella, a tal punto que le costaba trabajo respirar. Pero no solo eso, porque también le susurraba en el oído palabras que no podía entender, pero le causaba una sensación escalofriante que traspasaba el límite de sus miedos. Dije que si no eras mía en vida, lo serías después de muerto. Era algo tenebroso que no podía explicar, pero estaba segura que se trataba de Arturo, quien estaba cumpliendo su promesa de venir por ella. Despertaba muy agitada y sin saber qué estaba ocurriendo. Así pasó tiempo y esas cosas no dejaron de sucederle. Al contrario, se repetían con más frecuencia. Dijo que sentía un cuerpo que se posaba encima de ella, pero nunca miraba su cara. Sin embargo, no dudaba que fuera el espíritu de su enamorado. Todo sucedía cuando estaba despierta, porque ni siquiera se podía dormir por el miedo que sentía. Esto nunca se lo contó a sus padres, sentía mucho miedo hasta de contarlo, casi al punto de ser una pesadilla tener que irse a dormir. 10 años después contrajo matrimonio, nosotras seguíamos amistando y me contó que fue por ello que se dio cuenta de lo que realmente le sucedía. En aquel entonces era una niña y no entendía lo que pasaba. Se debía a que el muchacho que estaba enamorado de ella se manifestaba y la poseía sin ella saber. Pero al casarse, cuando tenía relaciones con su esposo, se dio cuenta que era lo mismo que su cuerpo sentía cuando aquel ser se subía en ella. Nunca veía su cara, pero sí sentía el peso y experimentaba las mismas sensaciones que hoy de casada siente. Pero hay algo más. Últimamente me dijo que su esposo siente a alguien acostado entre ellos. Incluso que a veces ve una sombra que desaparece por la puerta cerrada. No cree que sea un sucubo, el mentado demonio del placer. Piensa que es Arturo. Como ella no aceptó ser su novia en vida, él cree que dejó algo pendiente en nuestro plano, agregándole que hizo la promesa de que sería para él en su lecho de muerte, y eso lo hace regresar para cumplir lo que prometió. Yo digo que todo en cuestión a lo paranormal es incomprensible, y más la muerte. Por eso no debemos prometer nada, así al morir descansaremos en paz. Yo tenía mis dudas y quise investigar un poco más sobre eso, y un día en mis clases de metafísica le pregunté al profesor el por qué mi madrastra decía ver a mi papá junto a ella. No era lo mismo que le sucedía a mi amiga, pero sí algo similar. Antes de que me contestara, también le dije que ella nunca había tenido la responsabilidad de una casa, porque eso lo hacía mi papá. Al morir ella quedó a cargo de todo y lloraba porque era duro hacerlo. El maestro me contestó que cuando se muere y se dejan cosas pendientes, el difunto tiende a regresar al plano dejado por alguna razón y se desespera por no hacer lo que dejó inconcluso, siendo la razón por la que mueven las cosas. Hacen ruidos o se manifiestan en sombras. En el caso de mi amiga, pienso que su enamorado, como la deseaba tanto, al no cumplirlo en vida, para él fue como un pendiente que había dejado. Esa fue la razón por la que cruzaba nuestro plano. Así cumplía la obsesión que no pudo realizar al estar vivo. Son cosas que quizás nadie podremos entender, pero que sí pasan. Habrá otros que no crean en todo esto, pero lo que sí les digo, si existe la luz, existe lo oscuro,
y por ende también lo paranormal. Hay algunos que no saben que ya murieron y se manifiestan de alguna forma, o de plano se resisten a dejar nuestro mundo. Parecerá increíble, pero en ocasiones todo puede cambiar para una persona en cuestión de minutos. La vida misma con sus misterios se encarga de tejer tu destino como una simple telaraña, tornándola como si estuviéramos viviendo una película de terror en la que uno es el protagonista y solo nos hará desear nuestra propia muerte. Y al estar en esa situación, la pregunta será: ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer tanto sufrimiento? Esta es la historia de un hombre que un día tenía todo. Era muy feliz, pero al día siguiente ya no tenía nada. De eso, solo le quedaban recuerdos muy dolorosos, porque lo que más amaba desapareció. La vida se lo había quitado, y perdido en su dolor desde ese día, las calles lo albergaron acogiendo su martirio. Después de meses cansado de vagar triste y solo, su corazón estaba repleto de dolor y no era para menos. Tenía poco de haber perdido a sus padres repentinamente en un accidente vial y ahora su mujer lo había abandonado en el momento que más la necesitaba. Pero sin importarle su sufrimiento, lo dejó para irse con su mejor amigo. Los recuerdos agolpaban su mente y suplicaba a Dios que se lo llevara. Le pedía que lo quitara de sufrir. Recordaba que hacía apenas unos días, cuando sus padres vivían, le daban todo su amor, siendo una familia completa, muy sólida. También recordaba a su hijo de apenas 3 años, que lo cargaba y jugaba con él al caballito, fútbol y cuando le contaba cuentos. Qué bellos eran aquellos tiempos, pero de eso ya no quedaba nada. Sus lágrimas volvían a brotar abundantes. Pensaba en qué había fallado, si era un esposo, hijo y padre ejemplar. Solo se dedicó a su familia. Se preguntaba por qué Dios le había quitado todo en tan poco tiempo. Tal vez ese era su castigo por dedicarse a trabajar para que no les faltara nada. Luego volteaba la vista hacia el cielo. Quería que sus ojos miraran a través de las negras nubes lluviosas y que llegaran al infinito para ver si podía mirar a sus padres, que se dieran cuenta lo mucho que estaba sufriendo al haberlos perdido. Suplicaba por ello y al no obtener respuesta, caía de rodillas como fulminado por un rayo. Su dolor era tanto como la lluvia que caía en esos momentos. Sus lágrimas abundantes se confundían con el agua de la tormenta al ir cayendo por su rostro, pero eran tan amargas que le hacían maldecir aquel día que su esposa se había llevado a su pequeño hijo cuando lo abandonó por otro. Tenía días vagando sin saber a dónde ir ni qué hacer. No sentía hambre ni frío. Era tanto el dolor de su alma que su cuerpo no le pedía nada. La rabia y el coraje eran más fuertes que eso. Quería maldecirla, pero no podía porque aún la amaba demasiado. Solo dejaba todo en manos de Dios. Recordaba esas palabras de sus padres que siempre le decían: las cosas dejadas a Dios siempre son mejor. Nunca anides ningún rencor en tu corazón, eso envenena el alma. Después de mucho caminar por días, se recostó en una banca. Ya no podía más. Estaba cansado de vagar y quería descansar. La fría noche con la lluvia le calaba hasta los huesos. Su ropa harapienta no le cubría su cuerpo del frío. Estaba empapado y sus sollozos se perdían con los fuertes truenos de los rayos al caer. Cerró sus ojos, implorando poder mirar a sus viejitos, aunque fuera por un momento, y no supo a qué hora se quedó dormido. Tampoco supo cuánto tiempo duró dormido, cuando de repente una mano en su hombro lo despertó.
Ya no llovía y sentía una paz hermosa, mucha tranquilidad llena de una luz jamás vista por él. Creía que había amanecido y escuchó una voz también llena de ternura y dulzura que le decía: ¿a quién deseas ver? Tu petición ha sido escuchada. Dejarás de sufrir. Él, aturdido por su despertar tan repentino y sin comprender aún lo que sucedía, le contestó: quiero ver a mis padres. Deseo estar con ellos. El hombre, que no era más que un ángel, tomó su mano y se lo llevó entre esa luz, perdiéndose en ella. Ahora se reuniría con sus queridos viejos, porque ellos tampoco querían que sufriera. Por la mañana, antes del amanecer, la policía lo encontró muerto en esa banca. Para ellos era un indigente más que había muerto de frío por no tener un hogar donde cobijarse. Pero en su cara se dibujaba una bella sonrisa, como si antes de morir hubiese vivido algo hermoso. Sin embargo, solo él supo lo que vio antes de partir. Quizás sus mismos padres habían bajado por él en forma de ángeles. Mientras tanto, lejos de ahí, una mujer cargaba a un pequeño en brazos. Buscaba desesperadamente a su esposo arrepentida. Era la esposa de quien ya se ha muerto en esa banca, que tanto había sufrido por ella y su hijo. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Pero el arrepentirse no la quitaría de sufrir. Ahora le tocaba a ella pagar el daño que había hecho. De eso se encargaría el karma, porque de repente el hombre con el que se había ido llegó, le arrebató al niño y la golpeó salvajemente por haber tratado de huir. Era un tipo malo, se dedicaba a prostituir mujeres y la amenazaba diciéndole que si no hacía lo que él quería, el niño pagaría las consecuencias, y por miedo a eso se dejaba ultrajar vilmente. Aunque era mucho su castigo, sentía que lo merecía por lo que había hecho. También ella, por su inexperiencia, perdió todo y jamás podría recuperarlo, porque él ya estaba muerto. Ni siquiera pudo pedirle perdón y tal vez había muerto odiándola. Solo le quedaba acatar su castigo. Pero faltaba más, porque quizás cuando su hijo creciera al saberlo todo, también la odiaría. Ese sería otro de sus castigos. Así anduvo sufriendo en manos de aquel tratante de blancas. Parecía que nunca terminaría eso. Era joven y bonita. Para ese rufián era una mina de oro, por eso no iba a dejarla ir tan fácil, y su hijo era quien la tenía atada. Mientras lo tuviera en su poder, no podría escapar. Los maltratos, las desveladas, la mala alimentación y el desgaste de su cuerpo no pasaban desapercibidos. Le estaban cobrando facturas. Ya se veía muy demacrada y eso era motivo para recibir más golpes. Ahora ella imploraba perdón, pero nadie escuchaba sus súplicas. Tal vez le faltaba mucho por sufrir. Dios no estaba siendo benévolo con ella, y el maquillaje barato que usaba se le corría por el llanto que brotaba de sus ojos. Hasta que una noche, de las pocas que podía descansar, al estar dormida tuvo un sueño. En él veía a su esposo diciéndole que la perdonaba, y también sus padres. Ya no debía temer por su hijo. Él estaría bien y ella lo haría un hombre bueno con el tiempo. Ahora le tocaba el turno de sufrir a quien les había hecho mucho daño. De repente despertó y claramente vio frente de ella la figura de su esposo en forma de un ángel. Entonces se dio cuenta que no fue un sueño. Luego desapareció como una bruma. En eso se escucharon los ruidos al ser derribadas las puertas donde vendían sus cuerpos clandestinamente. Era la policía que había descubierto la guarida de aquel malnacido. Fue como le dijo el alma de su esposo. Aunque eso no quitaba del todo su sufrimiento, recobró su libertad y a su hijo. En esos momentos deseaba tenerlo frente de ella para pedirle perdón. Entonces, como si fuese un milagro o la hubiera escuchado,
apareció su espíritu y arrepentida de rodillas le pidió perdón. Aquella aparición no dijo nada porque ya la había perdonado cuando se hizo presente en su sueño. Después, entre un canto celestial, se esfumó envolviendo el cuerpo de ella y su hijo, como si estuviera acariciándolos entre una bruma. Quien no alcanzaría perdón era aquel mal amigo, porque pagaría todo lo que hizo, pudriéndose de por vida en una celda. Así son los designios de Dios. Nadie se va sin pagar lo que se hace en vida. Él tarde o temprano cobra factura del daño que hacemos, así como también gratifica a los buenos, como lo hizo con su esposo. Su pago fue estar por toda la eternidad al lado del Señor. Mi pensar es que así es como se forman los ángeles. Cuando alguien sufre mucho sin haber hecho nada malo en la tierra, a pesar de ello, no albergan odio en su corazón. Por el contrario, perdonan a quien les hizo ese daño. Por eso Dios les otorga la luz y los convierte en un ángel. Estoy feliz de la vida. Hoy es mi cumpleaños. El día que toda chica a esa edad esperamos con mucha ilusión. Me desperté teniendo un sueño. En él veía a mi hermano mayor, que venía de muy lejos para estar en mis 15 años, y yo corría por las escaleras, gustosa para recibirlo. Pero después de eso, ya no recuerdo más. Bueno, tengo tantas cosas por hacer aquí en este pequeño cuarto que ya no puedo perder el tiempo en recordar eso. Al levantarme, lo primero que veo es mi hermoso vestido colgado en el closet frente a mí. Ese color azul con detalles en plata, tal como yo lo escogí. Los zapatos parecen de cristal, con piedras y ribetes plateados. Todo como yo lo quería. Pero hay algo raro en mí, porque no siento hambre. Cosa extraña, ya que no he probado bocado desde ayer. Y yo soy muy comelona. Pero no importa. Quizás las vísperas de mi fiesta me han quitado el hambre. ¿Qué pasa? Al parecer la mañana está avanzada. Veo el ir y venir de mi familia con algo de tensión. Creo que soy la única en haberme levantado tarde. Bueno, iré a echar un vistazo, que todo esté bien coordinado para mi fiesta. Soy la niña entre dos hermanos mayores. Digamos que soy la princesa. Me doy cuenta por unas voces alteradas de mamá y papá que mi hermano mayor dejó saber que no podía asistir a mi fiesta. Están llorando. Se encuentra fuera en la universidad. Eso le impedirá viajar para mi cumple, cosa que me puso un poco triste. Me doy cuenta que solo fue un sueño el que tuve con él. Bajé despacio las escaleras y me dirigí al jardín. Era una linda mañana. Supuestamente, la fiesta sería en esa parte de la casa, ya que tenía una gran vista, con hermosas flores y un lindo paisaje. Pero veo que aún no se está organizando nada. Entonces, ¿por qué corren de un lado a otro con tanto alboroto? Bueno, no voy a estresarme. Todo esto está a cargo de mamá. Ella sabe cómo hacer las cosas. ¿Qué carajos? Pasó a lo largo del pasillo, casi me atropella y ni siquiera me miró. Pero no solo eso. Le grité: «Mamá, ten cuidado». Sin embargo, no me hizo caso. Se siguió de largo hasta la habitación de mi hermano mayor. Eso llamó mucho mi atención, ya que la puerta está abierta. Voy tras ella. Nosotras las mujeres somos muy curiosas, y yo quiero saber por qué esa puerta está abierta, si mi hermano no estará para mi fiesta. Entro y mi sorpresa fue grata, ya que en el piso está su maleta. Vaya, pensé. Con razón mi madre pasó tan apurada sin hacerme caso.
Mi hermano pudo viajar para venir a mi fiesta. Con alegría pensé. No sabía que estaba en casa. Tal vez querían darme la sorpresa en el día más esperado de mi vida. Mis 15 años. Ahora no lo veo. Parece que salió por algo. Regresaré a mi habitación para que crean que no lo he visto y me den ellos la sorpresa. Pasaron horas. Yo permanecía en el pequeño cuarto donde me vestiría, ultimando alguno que otro detalle. Mi vestido debía lucir hermoso. ¡Rayos! Creo que me quedé dormida. No sé qué tiempo duré así. Escucho sonar el timbre de la puerta en varias ocasiones. Creo no lo escuchan por andar preparando mi fiesta. Tendré que ir para abrir yo. Salgo del cuarto y miro desde lo alto todo el pasillo y la sala. Me sorprendí mucho, pues todo el lugar estaba lleno con coronas de hermosas flores blancas y rosa pálido. Habían muchas sillas alrededor. Mi familia no vestía para una fiesta de 15 años. Vestían de luto y estaban llorando. Pero lo que más me impresionó fue que donde debía estar mi pastel de cumpleaños estaba un macabro ataúd rodado de un sudario de rosas blancas. Mi terror aumentó cuando me vi dentro de él. Dicen que cuando morimos de repente o violentamente, al cruzar esa línea no recordamos cómo fue nuestra muerte. Pero están equivocados, porque entonces a mi mente llegó lo que pasó un día antes. Al ir corriendo, bajando las escaleras para recibir a mi hermano Gustosa, resbalé rodando por ellas, perdiendo la vida de un golpe en la cabeza. Con razón no me veían ni me escuchaban. ¡Estoy muerta! Y no preparaban una fiesta, preparaban mi funeral en mis 15 años. Las personas extraordinarias desde antes y desde siempre han existido. Ese tipo de gente nace con un don especial o se le otorga ya en vida. Esas personas, cuando viven algún suceso paranormal demasiado fuerte, al estar al borde de la muerte y que por alguna razón retorna de ella, es cuando regresan con ese don. Yo he sabido de algunos casos sobre esto, donde al haber cruzado el túnel después de morir, son regresados dándoles el poder de ver a los muertos. Sin embargo, no a todos se les da este don del sexto sentido, el tercer ojo, ni cualquier otro. De esto no sabremos el porqué, pero solamente a los elegidos, que vienen siendo muy pocos, se les otorgará. Yo sé que sí existen, y no solo eso, lo aseguro, porque conozco a una que lo tiene. Ella viene siendo mi abuela, a quien por respeto y protección de identidad, en este relato llamaremos Lucecita. Ella me contó una de sus tantas experiencias vividas en el transcurso de sus más de 100 años, ya que ella, aparte de ser una gran persona con el corazón más lindo del planeta, también es una chamán, vidente, curandera de los altos cerros de la sierra de mi querido Perú. Ella cuenta que de muy niña ha tenido los dones de ver y hablar con los fantasmas, alejar brujas, demonios, espíritus, hacer liberaciones, también exorcismos y un sinfín de cosas más. Esa es una pequeña y breve sinopsis acerca de la persona más especial en mi vida, mi abuela. Ella ahora goza de buena salud a sus 103 años de edad. Ese es otro de los grandes misterios de su vida. Bueno, amigos, empezaré con el relato. Una noche a sus 11 años de edad, tuvo un sueño con una joven muy mayor que ella. Tendría 19 años a lo sumo y decía llamarse Amelia. La jovencita cargaba una bebé llamada Emilia, que al parecer tendría un añito. Aquella jovencita en sus sueños le lloraba a mares y le pedía ayuda para poder descansar en paz, ya que ni ella ni su bebé podían hacerlo, porque después de mucho tiempo de haber muerto, aún no encontraban sus cadáveres. Mi abuela en su sueño le preguntó: ¿dónde están ustedes? Amelia le dijo que bajo el camión. Al decir camión, su bebé empezó a llorar muchísimo, tanto que se ahogaba en llanto. Mi abuela, al querer acercarse en su sueño a ellos, despertaba y se ponía a llorar por esas almas inocentes en pena. A la
amanecer se lo contó a mis bisabuelos, quienes por supuesto le creyeron. Siempre creían en ella y en todos sus dones, por eso nunca dudaban de sus visiones. Ellos le hicieron entender que ya en su momento encontraría la manera de poder ayudar. Seguramente aquel espíritu errante se volvería a comunicar con ella. Solo debía esperar una señal y quizás podría hacer algo por esas almas errantes. Pasó el tiempo y la abuela soñó con ella durante 3 meses casi a diario. En el último sueño, Amelia le dijo que sus padres y ella saldrían de viaje y que esa sería la ocasión para encontrar la ayuda que buscaban en mi abuela Lucecita. Entonces, fue tal como lo había visto en sus sueños, porque una mañana mis bisabuelos fueron avisados que saldrían de viaje los 3 juntos, a un encargo de su patrón por cuestión de trabajo. El viaje sería el día siguiente, un 22 de septiembre de 1932, fecha que jamás olvidaría, como dice ella. Llegó el día del viaje y fueron a tomar el camión que los llevaría a su destino. El viaje duraría unas 9 horas. Todo iba con total normalidad. Pero como a las 3 horas de camino, mi abuela cuenta que se quedó dormida y empezó a soñar con Amelia y su bebé. Entonces Amelia le dijo en el sueño que se preparara, ya que tomaría posesión de su cuerpo para que los pudiera guiar y encontrarlas. Luego despertó y se lo dijo a sus padres. Ellos, muy nerviosos, solo la abrazaron muy fuerte. De repente, en ese preciso instante, cayó una enorme roca rodando en la carretera por donde ellos iban, la cual hizo que el chofer frenara en seco y todos gritaron del susto, porque al otro lado del camino había un abismo de 150 metros donde estuvieron a punto de caer. Dice mi abuela que mientras sus padres la abrazaban, ella sintió mucha paz y un escalofriante frío introducirse en su cuerpo. Luego no supo de si se durmió o se desmayó, pero que a los minutos despertó y se sentó mirando a todos en su alrededor, desconociendo hasta a mis bisabuelos. Su mirada era de mucho miedo, y aunque sus padres ya sabían lo que estaba pasando, temían por alguna mala reacción de las personas que iban en el autobús. Mis bisabuelos dicen que ella bajó del camión mirando fijamente sin parpadear y que sin saber cómo, ella empujó la enorme piedra que había quedado obstruyendo el paso, lo cual era imposible que pudiera mover ella sola. Pero que decía: "No teman, los demás me ayudarán a sacar esto del camino". Luego la empujó y cayó al abismo. Después dijo: "Donde cayó esa roca, al lado está el camión, y en ese camión están 22 personas que viajaban en él. El mío y el de mi bebé estamos bajo el camión. Por favor, búsquennos. Los demás no se quieren ir por alguna razón que solo ellos saben". Dice mi abuela que en ese momento se desmayó. Eso se lo dijeron sus padres. Las personas presentes estaban asustadas sin poder creer lo que veían. Creyeron porque pudieron ver los restos de un camión blanco entre los árboles más grandes de eucalipto. Al llegar los rescatistas de la época, con la ayuda del pueblo bajaron. El olor a putrefacción era insoportable, pero con todo y eso bajaron sin dudarlo, por si había alguien vivo. Los que fueron testigos de la revelación de mi abuela no dijeron nada, solamente que vieron restos de un camión. Lamentablemente encontraron los 22 cuerpos muertos, algunos enteros y otros solo sus restos en pedazos, pero también hicieron un descubrimiento muy doloroso, porque al terminar de sacar todos los cadáveres, el camión se aflojó y al partirse, abajo de este estaban los cadáveres de Amelia y Emilia, su pequeña bebé. Los policías comentaron con la gente que hubo denuncias de la desaparición de un camión que venía de la capital Lima, con 22 personas a bordo. Sin embargo, no se les ocurrió buscar por esos lugares, ya que no sabían si habían pasado, ni siquiera sabían si salieron de Lima, simplemente desapareció. Los pobladores dijeron que esa ruta es conocida como la Curva del Diablo, así como hay otras más en Perú, por tantas curvas peligrosas, y tienen ese nombre por la cantidad de accidentes. Mi abuela al despertar solo lloraba y lloraba, no con desesperación, dice ella, pero sí con muchas lágrimas. Luego vio cómo Amelia y su bebé se iban hacia una hermosa luz que jamás había visto en su vida. Cuenta mi abuela que el espíritu de Amelia le dijo: Muchas gracias, mi pequeña Lucecita.
Sé que así te llamas. Cuídate, muchos te necesitan. Dice también que vio las almas de las otras personas irse por aquí y por allá, pero nunca hacia la luz, ya que ellos no quieran irse de lo terrenal, tal vez por algún pendiente que habían dejado. Pero sí vio que fueron ellos quienes la ayudaron a empujar la enorme piedra mientras Amelia estaba posesionada de ella. Por eso tenía una gran fuerza y pudo moverla. Lo supo porque dice mi abuela que aunque Amelia estaba dentro de su cuerpo, la conciencia no le falló para ver a su alrededor y mirar a todas las almas que llegaban hacia ella para ayudarla. Hasta hoy día dice que esa es una fecha que jamás olvidará, porque fue la experiencia más dolorosa de su vida. Cuenta que cada vez que pasaba por ahí, dejaba 20 velas, una para cada alma que no se quiso ir, por si en algún momento deseaban irse. La historia es completamente real, contada en viva voz por mi abuela, quien, como lo dije anteriormente, a sus 103 años goza de una excelente salud. Soy de Perú, amante de la cultura mexicana. Hay quienes afirman que, cuando estamos a punto de morir, toda nuestra vida pasa en segundos por nuestra mente, como si estuviésemos viendo una película de terror en modo rápido. Otros dicen que, al estar dando a una persona sus últimos suspiros, suelen decir que ven las apariciones de sus seres queridos, los que ya se les adelantaron. Según se aparecen para marcar que ya llegó nuestra hora de morir. Dicen ver una puerta abierta con una luz muy brillante por la que tienen que entrar, que viene siendo el túnel por el que trascenderemos a donde empezará nuestra purificación del alma para poder reencarnar. Esto que les voy a contar se refiere a ese tema de cuando vienen los muertos anunciándole a algún convaleciente que va a morir. Pero a veces, no solo quienes morirán los ven, porque en este caso yo también vi las apariciones, y fue algo que a la fecha carga mi mente, ya que no la puede digerir. Mi papá murió a los 70 años, de una penosa enfermedad que apagó su vida rápidamente. Cuando se puso muy mal, yo estaba cuidándolo en su casa. En ese momento estaba mi hermano y mi cuñada conmigo, la esposa de él. Esperábamos a su esposa, o sea, mi madrastra, ya que era su segundo matrimonio. Venía en camino para trasladarlo al hospital. Estábamos en la habitación con él, yo sentada a su lado. Mientras conversaba con mi cuñada, que estaba parada frente a la cama, yo le daba un masaje a mi viejito en sus manitas para que pudiera moverlas. De pronto sentí algo raro. Era como un escalofrío y guardé silencio. Me quedé mirando fijamente hacia mi cuñada, al ver que algo parecido a una figura medio transparente cruzó por detrás de ella y justo se detuvo a su lado. Yo quedé sin palabras, con los ojos que se me querían salir por el susto. Mi cuñada, al ver que me quedé callada de repente y que la miraba de forma rara, se me quedó viendo extrañada y me pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas callada y me miras así? Yo le respondí con otra pregunta, aún asustada: ¿tú sabes si la mamá de Laura quería mucho a mi padre? A lo que ella me responde: tengo entendido que sí. Laura siempre decía que su mamá quería mucho a mi suegro, hasta el día que falleció. Seguí hablando y le dije: te lo pregunto porque vi pasar a una señora delgada, de pelo blanco por atrás de ti.
Vestía un traje negro con óvalos blancos. Se paró justo a tu lado. La cuñada se puso nerviosa y un tanto asustada me dijo: creo que sí, mejor dicho sí, así era esa señora. Pero no me asustes, cuñada. ¿Cómo que se paró a mi lado? Le contesté: tranquila, no te espantes, tal vez vino a visitar a mi padre. Tengo entendido que cuando están muy enfermos vienen a visitarlos. Le dije eso para tranquilizarla, pero la verdad, para mí también fue algo raro y escalofriante. La señora por la que le pregunté era la suegra de mi papá. Yo no la conocía, ni cuando murió pude asistir a su velorio. No sé por qué pensé en ella, si no tenía ni idea de cómo era esa persona. Fue otra más de las cosas extrañas. A los minutos llegó mi madrastra y llevamos a papá al hospital. Ahí estuvo internado una semana, unas veces dormido, sedado y otras con la vista perdida hacia la nada. No sé qué veía, pero todo el tiempo miraba a un solo lugar, incluso casi no parpadeaba. A mí me tocó estar presente el día que murió y es aquí donde voy a contar todo lo que vi. Serían como las 6 de la tarde pasadas. Aún no llegaba nadie. Yo estaba sola con él en su cuarto de hospital. No puedo descifrar lo triste y duro que fue para mí ver morir a mi padre y darme cuenta que al igual que nacer, también morir es doloroso. Mi papá empezó a decir que lo soltaran. Extendía los brazos con desesperación, como si alguien lo estuviera jalando de ellos para llevárselo, y seguía con su mirada a algo por el alrededor de la habitación. Decía: dejen libre la puerta para que puedan entrar. Llamaba a su hermano y a su madre, los que ya fallecieron hace mucho. Yo volteaba para todos lados, pero no veía nada. Ni siquiera un doctor estaba en esos momentos. En eso, la habitación se opacó con una fina niebla. Traté de hablarle, pero él no me hacía caso, como si no me escuchara. Luego, se puso quieto. Ya no dijo nada y todo quedó en silencio. Miré al lado de la cama y vi de nuevo a la señora parada a un costado de él. Era la misma que vi en la casa de mi papá, a un lado de mi cuñada, solo que ahora vestía de blanco y se miraba muy triste. No puedo decir que no sentí miedo, porque sí lo sentí y era mucho el helado frío que recorría mi espalda. De pronto, todo volvió a quedar en silencio. Hasta la habitación se puso en penumbras. Entonces mi papá se quedó tranquilo. Pensé que se había quedado dormido, pero ¿cuál fue mi sorpresa al ver cómo de su cuerpo comenzó a salir un humo blanco en forma de cordón? Emanaba de su pecho y se elevaba al techo, donde tomó una forma no definida, pero que pude ver mucho parecido al físico de mi padre. La verdad, no podía articular palabra. Sentía un frío recorrer mi espalda y mucho miedo. Luego, la habitación se llenó de unas esferitas plateadas que circulaban por todo el entorno. Cuando todo desapareció, comprendí que estaba en presencia del deceso de mi papá. Era su partida de este plano. Me tocó ver cómo su espíritu abandonaba su ser al morir. Con esto comprobé, y para mí no cabe duda de que los muertos se aparecen cuando estamos a punto de dar cuentas a nuestro Creador. Tal vez sea porque nos portamos bien en la vida y que vienen para guiarnos el camino a la eternidad, y que también es cierto que nuestro espíritu
para algunos es visible cuando abandona su cuerpo. Hoy cuento esta experiencia y me queda claro que lo que muere es el cuerpo carnal. Nuestra esencia astral va en proceso de hacer la transición para la reencarnación en la que creo, porque estoy segura que aunque para esto pase mucho tiempo, sí reencarnamos en otros cuerpos. Esta fue mi experiencia, la cual me siento privilegiada de haber presenciado este extraño fenómeno, por haber sido con mi padre. Desde la existencia de la humanidad han existido y existen leyendas de todo tipo. Historias, mitos, son tan extraordinarios y a la vez fascinantes que se duda su veracidad en algunas. Sin embargo, muchas de nuestras historias son reales porque en su momento sucedieron, por muy fantasiosas que parezcan. Y esta es una de ellas. Se cuenta en una vieja leyenda donde los antiguos creían que el alma de los muertos regresaban de diferentes formas a cuidar de sus seres amados. Estas almas, en su peregrinar hacia el hogar de los vivos, para poder llegar tendrían que cruzar el bosque de los pecados, el mar de la tristeza y el desierto de la desesperanza. Así es como lavan su alma de los pecados. Algunos lograban cruzar por ser de alma pura y buena, aunque estos murieran de manera violenta, y regresaban como ángeles guardianes en un Viernes Santo. Pero las almas de los que mataban inocentes con manos de la ira, en caso de regresar, lo hacían con rencor, convertidos en oscuras y cosas tenebrosas. Estas almas regresaban en un viernes de ánimas. Ay de aquel que se cruzara en su camino. En la humilde casa de un poblado vivía un hombre de nombre Remigio, con su esposa Julia y su pequeño hijo de 3 meses. Aunque eran muy pobres, la belleza de su mujer no pasaba desapercibida, despertaba lascivia en los hombres, sobre todo en Melquiades, un hombre de negros sentimientos. Era capaz de venderle su alma al diablo por tal de conseguir lo que quería, y amenazaba a Julia con hacerla suya sin importar que fuera por la fuerza. Remigio era un buen hombre, trabajador, amaba a su familia y la cuidaba. Sin embargo, aquel mal sujeto tenía dinero y eso lo hacía peligroso. Compraba a la ley para hacer lo que le viniera en gana, sin siquiera pisar la cárcel. Todos le tenían miedo y hacían lo que él decía, menos Remigio, porque él no le temía. Por eso y por su mujer, Melquiades lo traía entre ceja y ceja. Quería quitársela, pero ella amaba a su esposo. Un día, en el cumpleaños de su esposa, Remigio le regaló un anillo que con muchos esfuerzos y trabajos compró para esa ocasión. Se lo debía, ya que en su boda no había podido comprárselo. Era panadero y su saldo apenas les alcanzaba para comer, pero vivían felices. Tomó su mano y se lo puso en el dedo anular. Después le dio un tierno beso amoroso. En cierta ocasión, que Remigio estaba trabajando, intempestivamente entró Melquiades sin tocar la puerta, y al ver a Julia sola haciendo la comida, trató de abusar de ella. Se resistía, pero la fuerza de un hombre es mucho más que la de una mujer, y pronto dominó la situación. A punto estaba de lograr su canallada, cuando en eso entró Remigio y furioso se lo quitó a golpes. La sorpresa estaba de su lado y con un cuchillo cebollero le iba a quitar la vida. Pero de repente un par de balas entraron por su espalda y cayó de bruces sin vida.
Eran los hombres de Melquiades que estaban afuera cuidando las espaldas del asesino y le dispararon a traición como unos cobardes. De repente, Remigio despertó como de un fugaz sueño, miró a su esposa llorando y a los hombres que decían algo, pero no escuchaba nada. Recordó lo que estaba sucediendo, entonces se les fue a golpes, pero sus puños atravesaban los cuerpos de los asesinos. Una y otra vez lo hizo, sin embargo, no les hacía daño. Lo habían matado violentamente, por eso no sabía que estaba muerto. De pronto, una fuerza invisible lo jaló hacia arriba, cruzando un tipo de luz muy reluciente. Entonces se vio en un lugar desconocido para él. Había personas, o más bien parecían almas perdidas, porque corrían de un lado para otro, buscando algo o a alguien, pero no hablaban nada. Otros lloraban con lamentos escalofriantes y no podían salir de un lugar lleno de árboles. Aunque no había paredes, chocaban en algo invisible y se regresaban. Ese debía ser el bosque de los pecados. Remigio quiso caminar hacia un lado, pero algo se lo impidió, señalándole un camino a seguir, y se fue por una vereda solitaria, como por un árido desierto. De vez en cuando se encontraba con alguien llorando lastimosamente. Preguntaba que de dónde venía, pero este, agachado sin levantar la cabeza, no le respondía. Solamente pasaba de largo caminando con aquel triste llanto. Remigio seguía el mismo camino, pero parecía no avanzar. De plano aquel camino no tenía fin, porque siempre pasaba por donde mismo una y otra vez. Aunque se sentía muy fatigado, debía seguir caminando. No se le permitía descansar. Tampoco sabía si eran horas, meses o años los que llevaba ahí. En ese lugar no se medía el tiempo. Era como un desierto de la desesperanza y el mar de la tristeza. Porque un segundo podría ser un mes y el minuto un año, en los cuales siempre se repetía lo mismo. Así, continuó caminando sin saber por cuánto tiempo, hasta que llegó a un ancho río. Miró que muchos querían cruzar, pero no podían. Aunque fueran buenos nadadores, se hundían, apenas se metían en él. Otros sí lo podían cruzar, pero solamente con la ayuda de un perro. No entendía el por qué, pero los perros eran los únicos que podían ayudarlos a cruzar para seguir su camino. Entró al agua y de la nada apareció un perro que hacía mucho tuvo. Lo había cuidado dándole hogar y cariño. No obstante, tenía años de haber muerto y no entendía por qué estaba allí. Aquel animalito se sentía feliz de verlo. Se notaba por el insistente movimiento de su cola. Lo tomó de su lomo y el noble animalito se fue nadando hasta que llegaron al otro extremo del río. Entonces desapareció y Remigio pudo seguir su camino. No sabía que estaba en la antesala lavando sus pecados. Mientras tanto, en la vida real, habían pasado 3 años desde su muerte y precisamente era un Viernes Santo. Ahora su hijo tenía poco más de 3 años y andaba solito en el patio. Se le había salido en un descuido de su madre al estar haciendo sus quehaceres. Peligrosamente se acercaba a un pozo de agua. Parecía que irremediablemente caería en él. Se trepó a la barandilla y cuando estaba a punto de caer, una mano invisible lo detuvo. Julia, que ya lo andaba buscando, al salir alcanzó a mirar que su hijo estaba suspendido en el aire y que era depositado suavemente en el piso, pero no se veía quién lo estaba sosteniendo. Corrió, tomó al niño y se metió a su casa un tanto asustada. No entendía qué era lo que había visto. Recordó que era Viernes Santo y cuando fuera a misa por la tarde se lo contaría al padre para ver si sabía qué pudo haber sido lo que vio. Llegó la tarde y cuando terminó la misa
le comentó al cura lo sucedido. Él solamente le dijo que en esos días santos sucedían muchos milagros por la resurrección de Cristo. Lo que contaba era la fe para poder presenciarlos, y ese era uno de ellos. Julia se fue satisfecha por lo que le dijo el padre. Nunca imaginó que ese milagro lo había hecho su esposo muerto. No obstante, faltaba más, porque su asesino aún estaba vivo y seguía haciendo de las suyas. La había dejado en paz desde su muerte, pero no quitaba su dedo del renglón, menos desde que estaba sola. Nada más que ella lo rechazaba, seguía siendo fiel a Remigio aún después de muerto. Al día siguiente, notó que no traía el anillo en su dedo. Sin saber dónde lo había perdido, empezó a buscarlo como loca, pero no lo encontró. Se sentía triste, era lo único que tenía de su esposo y lo había perdido. Entonces, sentada en la mesa, unas lágrimas rodaron por sus mejillas. En eso, sintió que alguien se la secaba y al voltear, miró que en la mesa rodaba el anillo, pero también miró que caía de la mano de Remigio en forma de un ángel. No lo podía creer. Era quien había salvado a su hijo de caer al pozo y estaba con ellos para cuidarlos. Pero de pronto abrieron la puerta de un golpe y entró Melquiades junto con los dos hombres que lo habían matado. Amenazantes, quisieron tomar a Julia para llevársela. La quería para él sin importarle cómo fuera. Entre los tres la agarraron y casi la llevaban a rastras porque se defendía como una fiera. De pronto, la mano invisible de Remigio tomó a Melquiades del cuello y con una fuerza descomunal lo levantó en vilo. Los otros dos no lo veían, solamente miraban a su patrón en el aire dirigirse al pozo del agua. Después vieron que algo lo lanzaba con furia dentro del pozo, muriendo por el impacto. No transcurrió mucho tiempo, solo fueron unos minutos, cuando vieron salir entes demoníacos del pozo con el alma de Remigio. Era tan perverso que en el acto vinieron por él los demonios. Sus hombres, al ver eso, enloquecieron y corrieron. Nunca más los volvieron a ver. Remigio había sido tan bueno que se le permitió lavar sus pecados en poco tiempo para poder aparecer un Viernes Santo como un ángel y cuidar a su familia. Melquiades tal vez no sería perdonado, pero de ser así, llegaría como un oscuro en un Viernes de Muertos. Esta es mi historia o leyenda, ya de ti depende cómo la quieras tomar, porque hay quienes aseguran que es un suceso verdadero